Muchas gracias, Yulisa. Nuestro saludo cordial a los oyentes, a todos esos oyentes interesados. Por ejemplo, sobre el tema del comentario de mi compañero Esteban, al amigo Frank Mora le manda a decir que el 90% de las economías mundiales variaron su calificación. Es siempre interesante ese tema de las... Sí. En un año de una situación tan difícil y donde el tema de los préstamos va a ser tan importante. Ojo que no todos estamos de acuerdo con el mecanismo de endeudamiento que se suele utilizar aquí, sobre todo por lo difícil que es después fiscalizar el proceso de uso de esos recursos. Miren, un par de temas así rápidamente. Siguen los escarceos entre los distintos actores del tema de la educación. Hay una solicitud de una gran cantidad, creo que eran 76 centros educativos del Gran Santo Domingo, generando presión al Ministerio de Educación y al de Salud, incluso algún centro de la costa norte del país. Por otro lado, las condiciones que exige la Asociación de Profesores, el gremio que agrupa a los maestros que están, que prestan servicios en la educación pública, se ha colocado en algunos medios de comunicación. Y por otra parte, se dio el dato, me pareció interesante, de que 18.400 personas que pertenecen al sistema educativo público habrían sido vacunados, en el entendido de que hay unos 243.000 en espera. Me parece que es una cantidad limitada y que hay una lentitud en el proceso, aunque uno sabe que las fases, por la manera en la que iniciaron, no consideraban inicialmente al profesorado dentro de ese personal, dentro de ese primer grupo. Después sí del 25 de febrero en adelante se consideró, de manera que la cantidad va por 18.400. Miren, un par de temas relacionados al manejo de nuestra nación, de nuestros recursos públicos y de las políticas públicas. Fue noticia era cuestión de un par de días, ¿no? El hecho de que los diputados aprobaron un proyecto, y atención a esto que voy a decir porque quiero ser muy enfático, compañeros en cabina y nuestros queridos oyentes, especialmente los oyentes de la diáspora, los dominicanos que trabajan, residen, producen riqueza en el exterior del país y hacen a la República Dominicana partícipes de esa riqueza, enviando sus remesas, sus inversiones en la medida de lo posible a la República Dominicana, que muy poco les ha dado, que más bien les hizo cambiar de trayecto de vida, reiniciar su proyecto de vida en otros lugares, y aun cuando lo han hecho así, pues han tratado de mantener su fidelidad y amor a su país de origen. Mi problema no va con la diáspora, va con los diputados dominicanos. El Congreso Dominicano en sí mismo es una demostración de la poca creatividad que tienen las instituciones republicanas de nuestra América Latina y esencialmente en el caso dominicano, en cómo tratar el fenómeno de la migración. Nuestro sistema cargado de castigos para el que produce, de obstáculos para el que intenta emprender, de situaciones que no necesariamente alimentan el deseo de educarnos y de integrarnos a la economía del conocimiento, ha expulsado primero a muchos cerebros y luego a muchos músculos. Le ha dado a una parte del dominicano la idea de que solo marchándose de aquí es posible realizar un plan y un proyecto de vida exitoso. Y eso se nota cuando más de 2 millones de dominicanos de nacimiento de origen residen en los Estados Unidos. Cuando una cantidad importante, que alcanza quizás un par de centenares de miles, está entre España, Italia, otras naciones europeas y alguna migración hacia países sudamericanos, especialmente el caso chileno. Los dominicanos van hacia donde hay o hubo en algún momento polos de prosperidad y crecimiento en economía de mercado capitalista. Ocurrió con la Venezuela de los años 70, aquella Venezuela que aprovechó mucho la crisis del 73 del petróleo, y ha pasado en años recientes con Chile, producto de las transformaciones de ese país desde finales de los 80, principios de los años 90, con su crecimiento económico. Independientemente de lo que diga la narrativa política, incluso actual de esa nación, son esas transformaciones las que atrajeron extranjeros de otros países, incluyendo República Dominicana, que llegando a esos mercados se integran a las estructuras de trabajo de cualquier tipo y aprovechando esas herramientas, esas libertades, transfieren parte de la riqueza generada en forma de remesas. Ese es el voto con los pies, el más sincero,
porque tiende a ser incluso más honesto que el que hacemos con las manos. La idea de los diputados y de los diseñadores de políticas públicas al momento de intentar satisfacer algunos sueños, algunas aspiraciones de esos dominicanos en el exterior, casi siempre arranca por crear figuras políticas de representación que son muy curiosas. Tenemos diputados de ultramar, por ejemplo, que representan a los dominicanos que residen en Europa, en Puerto Rico o en Norteamérica. Esos diputados de ultramar, alguien hace poco tuvo la infeliz idea de promover incluso un senador de ultramar, se supone que con esa representación satisfacen algunas apetencias de los dominicanos que allí residen. Y yo me pregunto, ¿puede un legislador dominicano desde aquí qué puede cambiar en la forma de vida de quienes, a su vez, yo lo que les insto es a participar en la política de esos países donde hoy residen y trabajan, en el caso de los que tengan la potestad de hacerlo, de los que tengan la ciudadanía, las condiciones para lograrlo? Y aprovechar, obviamente, los espacios que la ley le permite para seguir transformando sus vidas y ayudar a esas sociedades a seguir siendo más prósperas. Pero ¿qué puede hacer realmente el diputado de ultramar? Pregúntese usted, por los dominicanos que residen allá. ¿Puede bajarle los impuestos? ¿Puede crearle allá en ese territorio impuestos? ¿O puede desde aquí ayudar cuando viene a ver a crear más cargas y hacer la situación más difícil para los que están aquí? ¿Habrán los diputados que nos representaron aprendido la lección de cuál fue el fracaso del sistema que expulsó a tantos dominicanos para irse a otro lado? ¿O serán los diputados de ultramar acaso los que más bien se ven compelidos a caer en la repetición de una serie de figuras, como pasaba con un diputado de ultramar dominicano que su última ocurrencia, y se fue en risa media cámara, fue hacerle una estatua a un dictador que murió hace unos años de aquí del Caribe? Miren, para ocurrencias yo creo que ya como que nos bastamos y nos sobramos. El intento por parte de los diputados dominicanos de cubrir el gasto educativo de los dominicanos residentes en el exterior, yo no dudo que pudiera partir de una buena intención. Yo no dudo que pudiera tal vez, si uno lo ve a grosso modo, convertirse quizás incluso hasta en una proclama popular, porque dirán muchos de esos dominicanos, bueno, tenemos doble nacionalidad, mandamos remesas, algo nos merecemos. Miren, a veces es difícil discutir con las políticas que caen bien, que suenan simpáticas, pero yo me hago la pregunta. La educación, señores diputados, de los que están aquí todavía, ¿hasta qué punto está garantizada? ¿Hasta qué punto estamos en condiciones de nosotros dispensar las mejores condiciones para integrar a todos los jóvenes que todavía residiendo aquí, que todavía peleando en territorio local, que todavía intentando muchas veces estudiar pese a la enorme presión que tienen sobre sus hombros desde que tienen edad productiva? Ya dentro de sus familias se espera que puedan también aportar algo, no solamente generar un gasto, sino generar también un aporte dentro de lo que un hogar consume. Hemos hecho ya lo suficiente por los que están aquí como para nosotros dar un salto cuántico y decir vamos a pagar por la educación de los que están allá. Es más, incluso el mecanismo de becas que en años anteriores se generó y que sobre todo hizo popular la MEDECIT, y que hay que decir que cuando se averigüe con lupa van a encontrar muchos macos y cacatas, porque sus primeros beneficiarios muchas veces no fueron los mejores estudiantes. Entonces se beneficiaron muchos hilos y muchos nexos sanguíneos de pasados funcionarios del Estado Dominicano. Pero estoy consciente, porque conozco muchos casos, que también llegó a muchos muchachos que se lo merecían, que llegó a muchos muchachos humildes que buscaban una ruta u otra, a veces a través de diputados, a veces a través de periodistas, a veces a través de funcionarios, y lograron, mal que bien, ganarse la posibilidad de ir a estudiar, hacer un curso de grado o de posgrado. Señores, casos como esos, buenos y válidos y merecidos a lo mejor. Luego puedo contarle también las propias historias de muchos de esos muchachos que una vez lograron esos estudios, vinieron al mercado nacional e intentaron, por ejemplo, en el caso del ingeniero eléctrico que otras veces he mencionado,
y que intentaron colocarse cuando eso estaba arrancando la construcción de Punta Catalina, lo recuerdo, y que nosotros nos preocupamos en hacer llegar su currículum a las autoridades en ese momento. Un muchacho graduado en Michigan de ingeniería eléctrica, que incluso en su tiempo libre, en vez de tiguerear o lo que sea, hizo otra carrera. Bueno, aquí no tuvo cabida en la industria eléctrica dominicana, ni siquiera la estatal, que debía ser la más preocupada por lograr recuperar lo invertido de los impuestos, de los dineros del contribuyente en esos recursos humanos. Ni siquiera la agencia eléctrica estatal estuvo interesada en que ese muchacho, joven todavía, está por ahí, se tuvo que marchar a Miami a trabajar. No estuvo interesada en captar esos recursos humanos. A él, que naciendo aquí, viviendo aquí, felizmente consiguió la beca porque se la ganó en buena lid, habiendo logrado culminar los estudios, habiendo logrado traer el título, no se preocupó, insisto, la propia agencia estatal en canalizar cuáles de esos becados de MESID terminó una carrera afín a mi actividad dentro del Estado. Y él tuvo que marcharse. Eso es, dentro de la fuga de cerebros, una pérdida importante. Está el caso de la otra joven que conozco, tecnificada en Europa, ingeniera industrial con una maestría en la época en la que no estaba de moda hablar de temas medioambientales. Ella tuvo un poquito más de suerte porque en el sector privado encontró el interés de un grupo dominicano que estaba comenzando a adquirir dentro de su compromiso social corporativo políticas medioambientales. Pero las estatales, no hubo forma en la parte estatal. Entonces, cuando no estamos ni siquiera aprovechando, o no lo estamos aprovechando en un porcentaje tan alto como debería ser, las capacidades de los que ya han sido becados por las entidades públicas que pueden hacerlo, que lo han hecho, que ya han cursado largos espacios de crecimiento personal y académico. Y esos jóvenes, muchos de ellos los estamos automáticamente mandando a quedarse donde están o irse a otros lugares. O, peor todavía, a Merquiseda Avelino, un abrazo, periodista que estuvo aquí en la Z101, en el portal, y un muchacho muy talentoso. Le estamos diciendo después a los trabajos donde van, no, usted está sobrecalificado, yo no puedo pagar eso. Yo te voy a pagar como si tú no hubieras estudiado nada de eso. ¿Cuál es el aporte a la meritocracia que le estamos haciendo? Ahora, ojo que yo soy de los que dicen que los estudios es bueno hacerlos de acuerdo también al mercado existente. Tampoco puede una gente irse a hacer una licenciatura de género y después venir a un país como República Dominicana y quejarse de que no tiene trabajo. También hay que ser práctico. Ahora, son carreras prácticas las que yo he mencionado, que tienen utilidad y espacio. Entonces, ¿cuáles van a ser las posibilidades de invertir los recursos del contribuyente para que, logrando que esos muchachos que residen en el exterior, que son hijos de dominicanos que residen en el exterior, allá donde hay otras políticas, donde ya hay otras políticas de becas, de cuotas y, por supuesto, de donde las academias más importantes tratan de perseguir también, hay que decirlo, al recurso humano de excelencia, donde el que es estudiante meritorio tiene más oportunidades, sin dudas, de obtener la posibilidad de que se le ofrezca una beca? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Por favor, diputados dominicanos, congresistas dominicanos, representantes dominicanos, ¿qué puede garantizar que esos muchachos van a devolver en cualquier condición que sea, como emprendedores individuales, como trabajadores en la economía dominicana? Van a devolver esas capacidades adquiridas, esas metodologías, esos saberes, van a tener un impacto positivo. A mí que me perdonen, y yo sé que es un comentario un poco agrio, porque la diáspora dominicana merece todo lo bueno que pueda pasarle. Merece todo lo bueno que pueda pasarle a partir de los estados donde decidieron hacer vida y donde se lanzaron, se arriesgaron y se complementaron en un sistema muy exigente de vida. Siempre digo eso, que admiro la forma en la que viven por todo lo que hay que hacer, los horarios que cumplir, todos los traslados que hacen, cómo cumplen con eso, cómo sacan de sus costos de vida para compartir con los que dejaron atrás. Ahora bien, hay una realidad. Nosotros no estamos hoy por hoy todavía en las capacidades para que el Estado dominicano, sostenido por los dineros de sus contribuyentes más el endeudamiento cargado a sus contribuyentes, pueda producir las condiciones para hacerse cargo de los costos educativos de ese personal de la diáspora. Hay políticas allá que incluso
están intentando hace muchísimo tiempo beneficiar a distintos grupos poblacionales a los que pertenecen los dominicanos, como migrantes, como residentes de segunda o tercera generación, como ciudadanos incluso, ya muchos de ellos con la doble ciudadanía. Hay que tener cuidado con las políticas que en el diseño, pues yo insisto, cuando se diga van a provocar un aplauso. Yo creo que no podemos desvestir un santo para vestir otro. Hagamos todavía mucho de lo que nos falta para que los recursos humanos en territorio dominicano puedan lograr los espacios de capacitación técnico-profesional en cualquier grado académico para seguir ayudando a hacer de nuestra economía una más próspera, más libre y que pueda generar muchísimo más condiciones dignas a los dominicanos de trabajo. Antes de desvistiendo nuestras necesidades, salir a vestir a ciudadanos que, teniendo nuestra sangre, teniendo nuestra alma dominicana, residen en países donde, hay que decirlo, existen muchísimo más herramientas que las que nosotros tenemos en nuestro territorio.